están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... Tengo que ustedes acá una no vas a verlo. Que le saco, ¿no? ¿Qué pasa? Una sonrisa. Correcto. Eso sí, una sonrisa. Oiga, pues bienvenidos al episodio número 30 de la 4ª temporada. Ya estamos dejando las fiestas patrias y apenas pudimos poner un humilde adorno. Así somos nosotros, ¿no? No hay presupuesto para otras cosas. Pero bueno, ya estamos saliendo de fiestas patrias, se está acabando la FENASA. Vienen cosas importantes para Zacatecas. Vienen las glosas del cuarto informe. Viene la discusión del paquete económico 2026. Y pues sin duda se va a poner candente ese tipo de temas. Y además, pues acabamos de pasar precisamente el cuarto informe del gobernador David Monreal. Y no todos los alcaldes ya lo han hecho, pero prácticamente los de los municipios más significativos, ¿no? ¿Cómo vio usted el de aquí de la capital? Bueno, política ficción. ¿Cómo ves? Ya, que ya le... Pensé que ya lo habían planchado, por abajo. Ojalá, ¿dónde para ir? Hijo de la... Mire, le van a dar una casita de cartón, a lo mejor quédese así. Bueno, y vamos a platicar de esto y muchas cosas, porque además hay temas espinosos, sobre todo en el tema de la seguridad, donde hay unos dimes y diretes con el vecino Jalisco. Así que para esto y otros temas vamos a hablar con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza. ¡Venga! Andrés, muchas gracias, secretario, por el espacio. Gracias por acompañarnos. Ya tenía rato que no venías. La tercera vez que vengo. ¿Es la tercera? ¿Ya? La tercera. La tercera es la vencida. ¿Eso es destape o...? No. Bueno, pues es que estás en las cartas, ¿no? Pues bueno, afortunadamente ahí se ha mencionado, pero pues ahorita estamos en la Secretaría General de Gobierno, hay que cumplir esa encomienda. Pero hay que también decir que no hay político que aspire, que sea político y no aspire a gobernar su estado, sino pues realmente no tendría nada que estar haciendo en estos menesteres. Pero la verdad es que la Secretaría General de Gobierno requiere mucha atención, es un trabajo de 24 horas, entonces ahorita estamos en eso, hay que cumplir esa encomienda y luego cuando ya hay personas que empiezan a pensar en un futuro que todavía falta, además descuidan la función que están haciendo, se cuidan de más por no querer tener algún costo político. Entonces en estos momentos la verdad es que estoy contento en la Secretaría General de Gobierno, llevo poco más ya de 2 años y medio y en buena medida ha sido una experiencia muy gratificante, es un reto difícil, es un reto que para un joven también es todavía más complejo. ¿Qué edad tienes, secretario? 38, entré a los 35 a la Secretaría General de Gobierno. Yo cumplo en mayo, entonces entré en abril, en mayo del 23. Entonces eres centennial, ¿cómo le llamas? Millennial, ¿no? No, centennial. ¿Centennial? Sí. ¿A millennial? No. Millennial, ¿no? No, es millennial, todavía. Sí, de los 38 a los 33. Sí, millennial. Todavía. Hay que cheque el proctólogo. Pero sí, la verdad es que ya después veremos, pero ahorita estamos con toda la concentración. Pero de la Secretaría forma parte de tu proyecto político, de tu presupuesto político. Pues bueno, ahorita lo que forma parte es poder seguir construyendo y poder seguir avanzando en el servicio público, pero eso no lo voy a determinar yo, lo va a determinar también en su momento el pueblo de Zacatecas. Y por eso te digo que ahorita la mejor carta de presentación que en su momento podría tener cualquier persona que aspira a cualquier cargo popular es el trabajo, los resultados, y yo al menos mucho talento que tengo lo estoy poniendo a disposición de Zacatecas para tratar de dar resultados y en su momento poder ser considerado por el pueblo de Zacatecas. ¿En ese balance tú crees que es positivo? Sí, creo que hemos enfrentado retos difíciles,
es una manera distinta de hacer política. El hecho de que la Cuarta Transformación haya llegado aquí al Estado, pues también cambia los modos de administrar y de hacer política. Es una política, dice el gobernador, sin zigzagueos. Es una política que tiene una clara, que tiene ideales muy claros, y que dentro de esos ideales pues hay no tanto espacio como en otras visiones de Estado, con visiones políticas, para muchas veces lo que se llama negociación, ¿no? Hay cosas que simplemente no se pueden negociar y que antes se hacía, incluso cuando había una repercusión para el pueblo de Zacatecas. Se negociaban cosas que no se tendrían por qué negociar. Y cuando tú cierras muchas de esas rendijas para no afectar precisamente las finanzas públicas, los sectores, para poder seguir invirtiendo en el campo de manera sin intermediarios, de manera directa. Es cuando sobresalen ciertas expresiones de manifestación. Claro, porque mueves el estatus. Son inercias costumbristas. Sí, ¿no? tú lo conoces muy bien. Cuando tú modificas el status quo, que un cambio de régimen, que es lo que propuso el establishment. El expresidente Andrés Manuel López Obrador luchó por lograr un cambio de régimen, finalmente, después de años, y lo logró. Y un cambio de régimen es el cambio del status quo. Entonces, cuando tú mueves eso, pues por supuesto que hay muchas reacciones, hay muchas resistencias, y no es sencillo ser secretario general de gobierno, ni gobernar, no se diga ser gobernador, durante un cambio de régimen, porque tienes que enfrentar esas reacciones, tienes que enfrentar esas resistencias. Y para un joven que también en su carrera política sigue avanzando, yo creo que debe ser muy gratificante poder comprobar que las personas jóvenes, yo, aunque ya no dentro de la definición legal entro como joven, pero todavía me siento de corazón. ¿Eres el secretario general más joven del país? Sí. ¿De gobierno? Creo que sí. En estos momentos sí. Y enfrentar una secretaría así, sin zigzagueos, no traicionando los valores, los ideales del movimiento que eligió la gente democráticamente, y sobre todo los valores que encabeza el gobernador, que es quien nos da la confianza a los servidores públicos, pues por supuesto que tiene un costo, ¿no? De los 35 a los 38 años se me ha ido cayendo un poco el pelo, me han salido algunas canas. Te ves muy delgado, ¿eh? Ya tuve que cambiar mi dieta, hacer un poco más de ejercicio para balancear las cosas. Entonces, por eso te digo que cuando mencionan el tema de la gobernatura en el 27, te lo tomas con cautela. ¿Quién no se emocionaría? ¿Quién no le entusiasma la idea de poder apoyar al pueblo de Zacatecas desde la máxima figura política que hay en cualquier estado? Pero la verdad es que hay que tener los pies en la tierra, hay que estar pensado y enfocado en el presente, sacando la chamba, y yo creo que en su momento el haberlo hecho así, el poder dar resultados para lo que venga, para lo que sea, ya sea en el gobierno, ya sea en la iniciativa privada, en cualquier lugar. Lo que habla por una persona son los resultados, la visión que se tiene, el tener un proyecto, el poder representar también una continuidad con cambio. Yo creo que eso es lo que al final el pueblo de Zacatecas va a evaluar, y por eso creo y estoy convencido de que siguiendo y a través del trabajo, a través de los resultados, esa no va a haber mejor carta de presentación que esa. Claro, en tu posición evidentemente tienes que tomarlo con mesura. Claro. Porque es indudable que la sucesión se ha adelantado muchísimo en Zacatecas. Sí, y en el país. En el país, en general, expresidente, ¿no? Vean Chihuahua, vean San Luis Potosí, Aguascalientes, estamos... Yo creo que es una tendencia que el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició. La verdad es que la sucesión presidencial con el expresidente Andrés Manuel también todo el mundo lo decía. Sí, se adelantó adelantada, 2 años y medio, 3. Hubo un proceso en donde quienes aspiraron a la candidatura en su momento pudieron tener ese espacio para hacer, para poder posicionar la visión que tenían de país. Un proceso del cual salió triunfante electa la ahora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y creo que es una parte de la nueva forma de hacer política. Se acabó el tiempo de los tapados, se acabó el tiempo del dedazo, se acabó el tiempo de la designación. Pero precisamente este adelantamiento, secretario, no genera crispaciones anticipadas, grillas,
deslices, matices, visos de traición, distracciones de los propios aspirantes o suspirantes que están ejerciendo un cargo público, ya sea de elección popular o de confianza, y que eso puede derivar precisamente en que no haya una atención explícita de sus propias atribuciones. Es decir, yo veo en varios lados gente que está más preocupada por el 27 que por lo que está viviendo actualmente. Y tú lo tienes al revés. Tú primero estás sacando la chamba y ya después verás. Sí, exacto. Pero es una posición diferente la tuya. ¿No coincides tú con esta apreciación que tengo? Oh, bueno, a ver, primero, cuando un movimiento es tan robusto, tan sólido como Morena, creo que es normal que haya estas diferencias, ¿no? Además, es un movimiento muy plural. Yo creo que el movimiento es tan fuerte que aguanta eso y más. De hecho, su fortaleza es la pluralidad. Pero sí, coincido en que muchas veces, no solamente dentro de Morena, en cualquier caso que lo hemos visto, ¿no? El adelantar los tiempos también... Vamos a poner un ejemplo práctico, sin mencionar nombres ni nada, solamente ilustrativo. Ahí. Supongamos que hay, ¿qué te gusta? Un presidente municipal o un diputado federal duran 3 años en el encargo, ¿no? Uh-huh. Fueron popularmente electos para ese cargo. Sí. Imagínate que antes del primer informe de gobierno de algunos presidentes municipales ya estén hablando del 27. Todavía no llevan ni un año en el cargo y ya están hablando del 27. ¿Qué provoca eso? ¿Cuándo es preocupante? Es preocupante si esa persona, pues por ejemplo, en lugar de encargarse de su distrito, su demarcación, pues ya anda recorriendo otras partes tratando de hacer un proselitismo adelantado. Y eso es incluso hasta sancionable. Y es preocupante porque no están poniéndole la atención necesaria a la demarcación que los eligió. Y entonces ahí sí creo que... Sí se imagina de quién está refiriendo, el secretario, ¿no? ¿Proctólogo? ¿No la agarró? ¿No la captó? ¿No la agarró? No le gusta agarrarla bien. Entonces, es solo ilustrativo, pero eso sucede. O sea, y ahora, de por sí 3 años es poco para poder meterse a la administración de un municipio, para hacer algo legislativamente hablando. Entonces, me parece que sí, en efecto, el riesgo no es para el movimiento, el riesgo es para las personas que de cierta manera se podría leer así como una traición a quienes los eligieron para llevar a cabo un encargo específico. Claro. Y que solamente lo usan como un trampolín. Pero en mi caso, también hay que decirlo, yo quisiera, y creo que es una aportación que se tiene que hacer, cambiar la visión que se tiene de que la Secretaría General de Gobierno es una tumba política. Porque eso es lo que se dice, es una posición de mucho desgaste. Sí. ¿Quién va ahí? Es el que recibe los golpes, ¿no? Sí, pero esos golpes también se pueden recibir, o no golpes, pero esos... O te pones el traje de foca. También, pero lo que yo voy es, también se tienen que recibir con dignidad. Y hay que saberlos cargar, hay que saberlos recibirlos. Porque esos ataques, cuando uno está siendo leal a los valores que la gente eligió, pues no tendrían por qué ser... O sea, tú tomas el ataque de donde provenga. Claro. Y además ahí lo pones en el escenario que quepa, ¿no? En la dimensión, en su justa dimensión. Exacto. Pero además hay que... Yo creo que hay que reivindicar precisamente la labor de la política, de la Secretaría General y de todas las áreas, porque tiene que ser una labor que dignifique también al funcionario. Y hay que cambiarlo porque estos tiempos son muy complejos para gobernar. Los tiempos de redes sociales, en donde una persona con un celular ya tiene la posibilidad de alzar la voz, de ser un megáfono, son complejos, pero al mismo tiempo son más virtuosos, porque la sociedad ya es más activa, ya es más proactiva. Pero si tú lo notas, no sé si coincidan ustedes, proctólogo Andrés, cada vez el interés de los jóvenes, al menos yo lo he notado, va disminuyendo en la política. Cuando la política es entendida como precisamente un servicio público, cuando no estás hablando de la política como un negocio, que sabes que no es un camino en el que vas a forjar fortunas porque
tienes que vivir con honestidad. Entonces, muchas veces esos costos que la gente sabe que eso ya no es atractivo para el aspiracionismo. Para las futuras generaciones, ¿no? Pero tenemos que hacerlo atractivo. Tenemos que hacer que más allá del pensamiento económico, de la riqueza, que es un pensamiento capitalista que se ha venido forjando a través del tiempo y que también forma parte de la modernidad, del materialismo, etcétera, que otras cosas sean las que dignifiquen, que den satisfacción, que el costo que tiene la política no sea mayor que la satisfacción que los jóvenes o las nuevas generaciones van a sentir al integrarse a la política. ¿Es duro? Sí, por supuesto que la política en estos momentos es dura. Yo, cuando no era secretario general de gobierno y lo ves desde afuera, ves los temas, incluso te podría decir que tal vez los idealizas un poco. Bien dice el dicho, no es lo mismo ser borracho que cantinero, pero en estos momentos guiar una política interna basada en ideales, en principios, sin desviarte de esos principios cuesta. Pero eso también es muy gratificante porque al final del encargo, dure, lo que decida el gobernador, uno se va a llevar el buen sabor de boca de que cumplió con el encargo que le dieron, cumplió con lo que se tenía como visión de Estado. Y yo estoy seguro que en estos términos lo que se va a lograr en Zacatecas van a ser entregar buenos resultados. El gobernador va a entregar un Estado totalmente distinto al que recibió. Y yo, la verdad, me siento afortunado de poder participar con él en esta construcción. Viene precisamente la glosa, tú vas a ser el primero. Sí. Porque ya también es un costumbrismo que se desglose el cuarto informe de manera jerárquica, por dependencia. Entonces, pues, tocaría Secretaría General de Gobierno, tocaría Finanzas, tocaría, por lo menos en el sentido en el que se ha estado trabajando la administración pública actual, tal vez tendría que ser seguridad pública, después obras públicas o educación y de ahí me decía un diputado toda la chiquillada y yo, ¿por qué le dices así? Oye, ¿no? Pero hay situaciones en las que evidentemente yo sí noto la pretensión de amarillismo per se. Hay que maximizar una situación lo más que se pueda para intentar establecer una narrativa de que hay una administración represora. Y por el otro lado, cuando haces una retrospectiva y volteas a por lo menos los sexenios o los gobiernos anteriores, dices, ay, híjolas, pues como que sí hay una gran diferencia. Sin embargo, dentro de la retórica, es que la 4T es más humanista, es que la 4T debe ser más popular, más centrada, más cercana a la gente, atender las causas, ¿no? Cualquier tipo de manifestación, pues va a tener ese tinte, claro, ¿no? Y ya ha pasado. Pasó con el 8M. Pasó ahora con el colectivo Sangre por mi Sangre, que hay que aclararlo, no es de madres buscadoras, es un colectivo solidario. Y luego con Juan Pueblo y de repente yo hablé con Juan Pueblo, por suerte, pero bueno, ahorita platicamos. Yo sí de repente veo una sobredimensión de las cosas, ¿no? Y yo nomás me acuerdo en el sexenio, por ejemplo, de Miguel Alonso con la reforma de la ley de las TISAC. Llegaron madreando a los profes, pregúntenle a Marcelino. Los sillazos, ¿te acuerdas? Sillazos y... ¿no? O sea, yo creo que fue un poco más tranquilón, ¿no? También le tocó la pandemia, ¿no? Sí, también le tocó la pandemia, fue un poco más... Aparte yo era de un estilo más relajado. Bonachón. ¿no? Más bonachón, sí. Y te encuentras ahora con estas expresiones que a mí me da mucha risa, por ejemplo, Cedillo, ¿no? Que declara muerta la democracia. El gestor de la cancelación de la Suprema Corte, de la reducción del ministro de la Suprema Corte, de la cancelación y de la imposición de una corte móvil. Claro. Y luego, ¿te acuerdas del caso Aguas Blancas, los charcos, Acteales? Güey, pues
¿dónde vivías? ¿A poco era democracia, no? No había represión, el 68, el halconazo. Toda ¿no? la guerra sucia. La guerra sucia. Dices, bueno, está bien. Y gran parte... ¿Por qué trato de hacer este contexto? Porque gran parte de lo que sucede en Zacatecas en ese sentido, tú lo soportas, secretario. ¿No? Entonces, y yo de repente veo algunas plumas en que sistemáticamente ya tratan de incidir y establecer una narrativa de que tú eres el malo de la película, ¿no? Cuando, a ver, pues hay que dimensionar. A ver, aquí hubo un tiempo, este es otro tiempo, eso puede haber claroscuros, negros, blancos, pero siempre mal, todo está de la chingada, siempre. ¿No? O sea, la objetividad, yo la veo de repente muy distante. Pero ¿qué voy con esto, secretario? Con todo esto que tú manifiestas y que seguramente van a ser tintes expresivos durante la glosa, seguramente va a haber manifestaciones ahí, ¿no? Catarsis, de alguna u otra manera. ¿Cómo esto tú lo puedes englobar y permear en el sentido de establecer en una balanza más positivos que negativos desde, por lo menos, tú comandas la Secretaría General de Gobierno? No, bueno, a ver, lo que tú dices es muy cierto. Hay una magnificación de muchas cosas. También hay errores, eso hay que decirlo. Pero tú lo acabas de marcar muy bien. Lamentablemente, a ver, primero los positivos. La Secretaría General de Gobierno, por ejemplo, en el tema de personas desaparecidas y no localizadas, desde septiembre de 2023 nunca había habido una mesa de trabajo con los colectivos de personas desaparecidas y no localizadas. Estamos trabajando con estos colectivos. Este año se han realizado más búsquedas ya que en 2024 se rebasaron. Hay una reducción en personas desaparecidas y no localizadas de cerca del casi 40%, 37%. Eso me llamó la atención en el informe del gobernador. ¿De dónde sacaron el dato? Es el dato que nos da la Fiscalía. Es el dato de carpetas de investigación que tiene registrada la Fiscalía, de cómo han disminuido precisamente las privaciones ilegales de la libertad. Ya. Hay que recordar que la desaparición, o más bien las estadísticas de personas desaparecidas y no localizadas, se divide precisamente en aquellas que sí son víctimas de un delito, desapariciones que son desapariciones o ausencias voluntarias que se llaman, y las no localizaciones que no necesariamente se está hablando de un delito. Pero ese dato es el dato que presenta la propia Fiscalía. Porque fíjate que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, hay muchos contrastes, incluso hay algunas organizaciones donde ponen a Zacatecas con un incremento de las desapariciones y a lo mejor una extraña trampa en no contabilizar posibles casos de fallecimientos en desapariciones contrastándola con la disminución del delito de homicidio doloso. Y por ejemplo aquí en este caso, ¿verdad? Esta Red Lupa pone al 2025 con una gran cantidad de desapariciones. Hay otras organizaciones que colocan a Zacatecas por aquí tenía yo esta otra donde, bueno, ponen a Zacatecas como también un referente en el aumento de las desapariciones. ¿Es real la disminución de las desapariciones en Zacatecas? Sí, si no fuera real, por ejemplo, incluso en el padrón en el registro de personas desaparecidas y no localizadas también tenemos una disminución, que ese es el registro que integran varias dependencias y también la Comisión de Derechos Humanos. Pero mira, por ejemplo, aquí le estoy pidiendo al fiscal que me comparta esta gráfica, que es los datos que ellos dan. Es esta de aquí, ahí luego te la comparto para que tú también la puedas tener. Sí, pero, si gustas la puedes mostrar en esta cámara, está. Por ejemplo, si se ve, proctólogo. A ver. Hay que el proctólogo haga su magia. Eso, haga su magia. No, hijuela, ya valió. Me la compartes mejor. Sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, hay esa Red Lupa que yo no la había visto. En 2024
hubo un total de 926 personas desaparecidas y no localizadas. 324 fueron desapariciones cometidas por particulares, eso sí es un delito. 602 fueron no localizadas, personas no localizadas. En lo que va de este año, llevamos 577, es el mismo periodo que estamos comparando. 103 desapariciones cometidas por particulares, 103 personas desaparecidas en este año de 2025 y 474 personas no localizadas. En total, el año pasado, en este mismo periodo, se habían localizado 366 personas. Ya. Este año, lo que va del año, se han localizado a 400 de estas personas, de las 577. ¿Tienes el dato del histórico, por lo menos en la administración actual? Sí, esto lo podemos conseguir. Aquí solo traigo el 24 y 23, pero por ejemplo, en el 23, como te digo, si hay un aumento. Por ejemplo, esa red lupa, de todas las personas que están dentro del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tal vez no descuenten las personas que sí ya fueron localizadas. Sí, hay compilaciones. Mira, por ejemplo, hay muchas notas a nivel nacional, por ejemplo, esta de Excelsior. Hay 3.897 desapariciones en Zacatecas bajo la administración de David Monreal. Bajo la administración. Eso quiere decir, según estas notas, no sé si sean periodísticas o meramente socializables, porque hay una diferencia entre la comunicación y el periodismo, ¿no? El periodismo se trata de contrastar el dato, ¿no? Sí, claro. Eso querría decir, bajo este tipo de notas, que a partir de la llegada de David Monreal hay tantos números de desapariciones. Sí. Pero en algunos otros lo contabilizan como un histórico. Claro. Entonces, esto sin duda también marca una especie de narrativa. Sí. Dentro de organizaciones de oposición, propios colectivos, partidos políticos y pero periodistas ese dato de está mal, porque mira, esta gráfica de aquí, Andrés, que también la voy a mostrar aquí en pantalla. Aquí está. La estoy mostrando aquí en la cámara del proctólogo. Sí. Ahí me mandó alguien un mensaje. ¡Ay, ahí va a salir! ¡Ahí va a salir! Entonces, fíjate, si tú abres el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ese padrón compila la información de 1952. Es correcto. A la fecha, ¿no? Sí. Sí, acuérdate que eso luego lo aclaró el propio presidente Andrés Manuel cuando decían: es que hay 200,000 desapariciones en secciones de la... No aparece. Claro. Es la sumatoria de todos. Ya. Entonces, ¿no? Aquí, hay por muchas ejemplo, mañas para... Aquí, por ejemplo, total de personas desaparecidas no localizadas y localizadas son 7,784, Andrés. Del 52 a la fecha. Personas desaparecidas y no localizadas, es decir, desde el 52 a la fecha, el Registro Nacional tiene 3,900. Oye, ¿por qué? Fíjate. ¿Pero por qué? Si es un dato que tiene un sustento, espero, plenamente metodológico y sustentado en la verdad de lo que indica la propia Fiscalía, ¿por qué no se socializa comunicativamente? O sea, ¿por qué enfocarse, si es una gran exigencia social, presumir solamente la reducción del homicidio doloso? Que ojo, yo lo he reconocido públicamente, sí, hay que reconocer, ese es uno de los grandes avances de esta administración, cuando por ejemplo hay grandes contrastes en las que no ha podido la actual administración reducir los altos índices delictivos, como es el caso de la extorsión. Precisamente hoy sale el ENVIPE del último... el 2024. Del 2024. Ahora, si es un dato importante, ¿por qué no socializarlo, secretario? ¿Por qué no decirlo e insistir en ese dato y hablar con los colectivos, hacer un gran foro, decirles, a ver, aquí sí está el caso, no hemos fallado acá, pero estamos en eso? ¿Por qué? Sí, tal vez la comunicación ha fallado, pero también lo que tú decías en un inicio. Mira, tú lo acabas de decir. Yo creo que es incorrecto lo que pasa. Te voy a decir un caso que también presentó la propia Fiscalía. Hay un caso de una niña, porque es una niña menor de edad, menor de 15 años, que ha decidido dejar su casa en 22 ocasiones. Tal vez el contexto de la propia niña sea un contexto de violencia familiar, un contexto difícil en los hogares.
Pero ahí, ¿qué sucede con el papá, con la mamá? Que cada vez que la niña deja su... Van y es un reporte de búsqueda. Claro, y hay una cédula de búsqueda. Entonces, muchos de estos casos también se pueden prevenir desde el seno familiar, desde el hogar. Afortunadamente, en estos casos siempre ha sido localizada, pero se está poniendo en riesgo también la menor en estar saliendo, y eso puede llevar a una consecuencia más grave. Pero además de eso, toda esta causa, creo que es a nivel nacional, Andrés, lo que ha pasado. Y lo vimos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El dolor de una madre que está buscando un hijo, el dolor de un amigo que está buscando a alguien, de un ser querido, por supuesto que tiene que ser atendido. Tenemos que escuchar a las víctimas indirectas, tenemos que escuchar a las familias que están buscando una persona, y lo vamos a seguir haciendo. Y es una exigencia válida, es una exigencia que tenemos nosotros la responsabilidad como autoridad. A nosotros en la Secretaría General de Gobierno, donde está la Comisión Local de Búsqueda, pues nos toca dar el acompañamiento, planear las búsquedas, salir. No somos instancia investigadora, pero sí de compañía para los colectivos. Pero también hay que decir que es muy lamentable ver que este dolor de las madres, de las personas que están buscando a un familiar, a un ser querido, muchas veces es utilizado políticamente por actores que no comprenden el fenómeno, que tratan de inflar las cifras para hacerlo más grande, que desinforman a la sociedad, y el daño que le causan es a la sociedad, no al gobierno, y eso no se dan cuenta de esa parte. Tú lo acabas de... Pero eso hay que combatirlo con datos. Claro, claros, ¿no? Claro, pero sí creo yo, el propio algoritmo de las redes sociales, tú lo sabes muy bien, es un algoritmo perverso. El algoritmo de Facebook, el algoritmo de TikTok, el algoritmo de cualquier red social, siempre lo que más se consume, hay estudios ya muy probados, es la nota mala, la nota negativa. La nota positiva creo que es más difícil posicionarla, pero en efecto hay que, tal vez la estrategia de comunicar esos resultados esté fallando. Pero lo que sí es cierto, tú acabas de dar un ejemplo muy bueno. Lo que pasó el 8 de septiembre en el informe del gobernador, hubo errores que hay que aceptar. Ya. El tejido, por ejemplo, no tuvo que haber sido retirado, pero también en ningún momento hubo una agresión en contra de una madre buscadora. Este colectivo de sangre, de mi sangre, en efecto tiene una influencia muy fuerte. Por cierto, un paréntesis, secretario, discúlpame, que por cierto ya no lo dirige la fundadora real. Sí, pero tiene una influencia muy fuerte de una unidad académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sí. Una unidad académica que recibía dinero del gobierno del estado en el pasado y que en esta administración no ha recibido para sus proyectos. No lo dirige ni siquiera una mujer, esa unidad académica. Sí, sí sé cuál es. Entonces, utilizan causas, es un empaque legítimo, un empaque que tiene una necesidad de ser atendido y además que nosotros tenemos que atender, pero adentro hay una intención perversa y eso está mal. Y luego, fíjate que yo platiqué con la fundadora de Sangre por mi Sangre. Ay, sí, me fue el nombre. Pero mejor ni decirlo por protección de ella. Sí, por protección de ella. Que además ellos construyeron una red con el nombre de ese colectivo en otros estados de la República, como en Jalisco, donde la desaparición es brutal. Y de quien tú estás hablando es una persona admirable. Porque respetos. Tiene... Y fíjate que me contó precisamente el por qué ya no participa en ese colectivo, aquí en Zacatecas. Y me lo dijo. Es que los intereses cambiaron. Híjolas, fuerte. Pero fuerte, también hay que decir que no solamente en este tema. No estoy deslegitimando. No, pero es que Andrés, al colectivo, pero hay cosas que hay causas que precisamente cambian. Pero hay incluso ocasiones en donde los gobiernos ya están tan observados, es tan difícil comunicar que hay muchas cosas que dicen es políticamente incorrecto que eso lo diga el gobierno. No lo puede decir. Pero no solamente en el caso de las desapariciones, sino localizaciones, no solamente en este caso en donde una unidad académica de la UAS lucra con este tipo de causas tan legítimas. Hay muchas cosas que
yo creo que a eso me refiero cuando digo que hay que cambiar la forma de hacer política, porque ¿por qué un gobierno no podría expresar ciertas cosas? Porque hay temor de que surja, de que se hieran susceptibilidades, de que surja un movimiento, pero si la función pedagógica no la hace el gobierno, que también tiene que ser un rector de la conducción social, entonces ¿quién la va a hacer? Te voy a poner un ejemplo que ahorita está sucediendo el día de hoy. He recibido 15, 20 mensajes de personas que están preocupadas por el incremento de los precios en la grava, en la arena y en la piedra de los materiales de construcción. Sobre todo, evidentemente, constructores, porque les elevan los costos, ¿no? Y me refieren que hubo estos proveedores, estos materialistas, refieren que los reunió el crimen organizado y que les exigió que subieran los precios. Pero ¿qué crees? No hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Solamente lo hacen en redes sociales. Cuando tú preguntas por qué no denuncian, dicen que tienen temor, pero hay una contradicción porque tú ves en redes sociales que ellos mismos lo publican con su nombre, con sus teléfonos. Entonces, también tiene que haber una responsabilidad ciudadana. Antes de llevar el tema a redes sociales, si hay una fiscalía y una mesa de construcción de paz que es cercana a estos sectores, pues se puede recibir la denuncia de muchos métodos, de muchos modos. Pero a mí me sorprende mucho que muchas veces la autoridad pues se entere por redes sociales de temas que incluso los propios constructores, no los materialistas, pero los propios constructores desconocen qué está sucediendo. Porque ellos lo que les dicen los materialistas es, pues es que a nosotros nos dijeron que subiéramos el precio. ¿Quién? Entonces, esa parte de causar una conciencia social y de decir la extorsión que tú me estabas mostrando en la ENVIPE, que de 2023 a 2024, por lo que veo, tiene un incremento aquí en Zacatecas. Del 24 al 25, estamos seguros que va a haber una disminución. Pero la extorsión es el delito que tiene una mayor cifra negra, una cifra oculta, porque no hay denuncias. No hay denuncias. Yo te aseguro que si te vas a la cifra negra del ENVIPE de 2024, como en todos los años desde que se mide, creo que desde 2012, el número de delitos que no se denuncia en México es el 95%, más o menos. Incluso llegó hasta el 98.5%. ¿Y de qué te habla eso? De eso te habla también. O sea, pero también de la desconfianza de las instituciones, hacia las instituciones. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos trabajando en este gobierno? En que se recupere la confianza en las instituciones. Porque sí se perdió, ¿eh? No se puede confiar en una Secretaría de Seguridad Pública en donde su secretario ahora está siendo sentenciado, o ya fue sentenciado en Estados Unidos. La descomposición institucional que se causó durante más de 70 años, durante la época hegemónica de esta visión conservadora, pues tarda en reconstruirse. Por supuesto que la confianza se tiene que ir recuperando. Nosotros por eso, aquí en Zacatecas, y en este gobierno, el de la Cuarta Transformación, lo hemos dicho mucho, no nos asustan las denuncias, no nos asustan que la gente alce la voz, porque solamente así se puede construir una mejor sociedad. Pero esa comunión social a la que ha llamado el gobernador es muy necesaria. Yo recuerdo, y está muy vigente todavía, al inicio de la administración, cuando el gobernador decía que la seguridad es cosa de todos, muchos de ellos, muchas personas se quejaron de esa expresión, ¿no? Dijeron que si el gobierno del Estado estaba renunciando a su función primordial. No, el tema es que el tema de la violencia, el tema del delito, el tema de tener una sociedad segura, ya no alcanza un gobierno estatal a hacerlo solo, ni siquiera con todo el aporte de la federación. Se requiere también que la sociedad sea consciente, porque no solamente en el caso de la extorsión, en muchos otros delitos. Aquí el delito más común en Zacatecas es la violencia familiar. Requiere de la conciencia social. Ese cambio solo se va a lograr de manera profunda y duradera cuando se cambie también la conciencia social, sin que la autoridad sea omisa en su responsabilidad. Pero ¿cómo vamos nosotros a poder combatir un delito de una persona que está siendo extorsionada si no logramos primero recobrar esa confianza? Por eso, con todos los sectores de la población los hemos llamado a que confíen en las autoridades. Oye, pero ¿cómo hace el secretario cuando las propias fiscalías han tenido reducción
en su presupuesto de ingresos año con año? O sea, ¿cómo refuerzas ¿Es cierto eso? las instituciones? Pero desde el 2022, que es el primer ya paquete en forma que presentó el gobernador, la Fiscalía ha tenido un aumento. También igual que el Poder Judicial. Aumentos que van acorde a lo que el propio Estado puede financiar. No se pueden tampoco dar aumentos estratosféricos que estén fuera de la realidad. Hay muchas necesidades, Andrés, que no se van a alcanzar a cubrir en un año, en 2 años. Pero las fiscalías, en efecto, hay que reforzarlas, hay que reforzar los ministerios públicos, las instancias investigadoras, y es algo que ha estado haciendo el gobernador. Sí. Pero sí hay lugar. O sea, ahí queda pendiente, ¿no? Después de la reforma del Poder Judicial. Exactamente. Ese es un punto neurálgico de todo el sistema de darle justicia a las personas. Pues de nada te sirve tener fiscalías ineficientes que construyan carpetas de investigación deficientes, donde un juez no le queda de otra más que liberar al presunto delincuente, ¿no? Correcto. Y presunto porque no se le pudo comprobar la comisión de algún delito, no porque no lo sea, ¿no? O que tengan policías de investigación débiles, ¿no? Por eso... Oye, fíjate, te quería preguntar eso, secretario. La Comisión Estatal de Búsqueda no tiene atribuciones de investigación, sino solamente de acompañamiento. Correcto. Tienen algo de equipo ahí, drones y lanchas y hasta un antropólogo forense, ¿no? Hay varios antropólogos. Para la identificación de restos óseos. Sí. ¿No sería ya pertinente crear una subsecretaría dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública que atienda casos desaparecidos? Por ejemplo, en Jalisco, que es la gran fosa, el gran fantasma del país, porque hay miles y miles y miles de desaparecidos en Jalisco. Por lo menos ahora con el gobernador Pablo Lemos dijo, bueno, pues vamos a crear una fiscalía especializada y una subsecretaría. Creo. Es una secretaría. Una secretaría con personalidad jurídica, con atribuciones legales, con presupuesto propio, para atender este caso en específico. Vamos a ver si le resulta, porque pues también hay los cárteles, pero cañijos, ¿no? ¿No sería hora también de que Zacatecas diera un paso en ese sentido y poderle dar una conjunción de mayor coordinación? Porque además, pues el acompañamiento a las madres buscadoras a veces es limitado, ¿no? Por la propia agenda de las corporaciones castrenses o policíacas. Pues una secretaría que tenga policías armados, vehículos, yo sé que cuesta, por supuesto que cuesta, pero bueno, le rascas de aquí, de allá, buscas apoyo federal, que los diputados federales se pongan las pilas y crear. Yo creo que sería de mucha pertinencia, ¿no? Bueno, puede ser que en algún momento sea pertinente. En estos momentos yo te diría que la mayor número, yo te diría el 90% de las búsquedas que han sido solicitadas por colectivos, por personas, familiares de personas desaparecidas y no localizadas, se han realizado. Con acompañamiento. Con acompañamiento. Ya. Es importante decir que en esta mesa que tenemos de trabajo desde septiembre del 23, lo que queremos garantizar es que todas las búsquedas estén precisamente bien acompañadas por la Guardia Nacional, por la Policía Estatal, por el Ejército Mexicano, por supuesto por la Fiscalía General de Justicia del Estado y por la Comisión de Búsqueda en conjunto con los colectivos. Dentro del diagnóstico nacional, Zacatecas es uno de los estados que tiene el mayor cumplimiento o cumple con la estructura institucional para dar acompañamiento a las personas buscadoras. De hecho, en estos días, el Fiscal General de Justicia, junto con la Comisión de Búsqueda, el Coordinador Jurídico, estamos trabajando en homologar la ley de aquí de Zacatecas local con los cambios que se hicieron en la ley de búsqueda a nivel nacional. Y dentro de eso es muy importante, un pendiente que sí tenemos es el Consejo Estatal de Búsqueda, el Consejo Ciudadano, que ya dentro de esta reforma se va a plantear también en la mesa con los colectivos esta reforma que se va a hacer, la homologación. Lo que se busca es precisamente fortalecer al Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas, pero hay estados, por ejemplo, que no tienen una fiscalía especializada. Zacatecas sí la tiene también, entonces tiene estas dos instancias, tiene la coordinación y la cooperación de todas las fuerzas federales. Creemos que en estos momentos la reducción que estamos teniendo también se debe a esta
sinergia que hemos hecho con los colectivos, con la federación, con todos los niveles de gobierno, y vamos a tratar de que en 2026, lo que falta de 2025, pero también en 2026, seguir atendiendo este tema prioritario, que siga disminuyendo. Y en su momento creo que sí sería importante, una vez que tengamos un diagnóstico de cómo vamos avanzando en el tema, poder saber si es necesario crear una subsecretaría, otra instancia. Pero de nada va a servir. Por cierto, la Comisión Local de Búsqueda de Zacatecas es de las que más reciben subsidios federales por las gestiones que se han hecho, por precisamente la gestión que el gobernador llevó a cabo con la Federación, con la Comisión Nacional de Búsqueda, y los resultados ahí están, se están dando. Nos gustaría que no hubiera personas desaparecidas y no localizadas. Esa es nuestra meta, esa es la meta del gobernador, atender todos los casos. Es un tema que no vamos a ocultar, que no vamos a callar, que vamos a seguir atendiendo, pero también de nada serviría ahorita ponernos a crear más burocracia si no va a ser operativo, si no vamos a tener el presupuesto para poder darle operatividad. Lo que estamos haciendo es más bien conjuntar lo que ya tenemos, hacer que lo que tenemos funcione y también cubrir los vacíos que tenemos, porque sí hay pendientes que los propios colectivos nos los han hecho saber, y vamos a avanzar y a cumplir con las demandas de estos colectivos. Oye, ya cambiando radicalmente de tema, vamos a meterle grilla, porque si no... Pero antes de eso tenemos Se me está durmiendo el proctólogo. Tenemos que hacer un intermedio porque necesito ir al baño. ¿En serio tienes que ir al baño? Sí, es que me tomé un cafecito, miren, entonces... Esta va a ser inédita, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque este podcast nunca se ha cortado. Vamos a poner música de fondo. Mire, vamos a platicar usted y yo, proctólogo, en lo que les quitaremos al baño. Discúlpenme. Y nos vamos... Con la grilla pura y dura. ¿Tienes 30 segundos o tienes la próstata? No, yo creo que denme 45 segundos. ¡Eso! ¡Ay! No, un minuto para lavarme las manos, porque si no... A ver, procto, usted va a tener que revisar eso, si realmente esa próstata jala, como dice jalar. Curioso. Pues como le decía, proctólogo. El tema que estábamos abordando. Sí. No, mire, que quede en constancia precisamente. Como que anda fallando mi micro hoy, Sí. proctólogo. Sí, me digo como mucho, como que me agarra aquel micro. Miren, vamos. Sí, hay una pausa, pero para que ustedes vean y tengan la certeza de que jamás se edita este podcast. Es que eso sí como va, ¿eh? Eso es que no me la creen. Es que no es cierto, pacta las preguntas y no, se les va toda. Digo, o sea, como ahorita. Oye, Procto, ¿tú quieres ser gobernador de Zacatecas? Por supuesto. ¿Y luego por qué no se destaca? Digo, para gobernador no, de lo demás ya sabemos. No. Yo creo que es una responsabilidad muy grande. Para cuando el Estado me quedaría pequeño. Y usted no tiene el mismo grado de responsabilidad. Lo entiendo perfectamente. Ni pudor. No tiene ni pudor, entonces no. Bueno, puede que ahí... Puede que ahí tenga algo de talentillo, ¿eh? Es probable, pero no. ¿Tú pondrías en mis manos a ¿Todos los zacatecanos? No. Mira, si tuviera un perrito, me tuviera que ir de viaje, ni a mi perrito te llevaba, güey. O sea, con eso te digo todo. ¡Ya regresó el secretario! Muchas gracias. Y no se lavó las manos. Ah, sí, hasta están mojadas, güey. ¿Sabe de qué? Eso sí, y no había agua. ¿No había agua? No, es broma, Ah, ¡ay, Pero fíjate, está bien. Se lavan las manos. Claro, tengo las manos. ¡Ay, tengo las manos limpias! ¡Hijo! Ya tienes asesor acá para los eslogans, dice, cabrón. Oye, otro tema. Evidentemente tenemos que pasar al plano de la grilla. Es curioso, yo al inicio del podcast se preguntaba precisamente sobre la proyección. Porque siempre hay una proyección. Decía en una película, ¿no la han visto? The Gentleman con Matthew McConaughey. Y de Guy Ritchie. Y Hugh Grant. Hugh Grant. No, no es Hugh Grant. Sí, Hugh Grant. Hugh Grant es el... ¿Es Hugh Grant? Hugh Grant es el Fletcher. Y hay una frase que dice el judío millonario. Dice, para toda temporada hay un atuendo. No, para toda temporada hay un atuendo. Y para toda temporada hay una estrategia. Y sí. Evidentemente. Entonces, ¿a qué voy? Porque por ser precisamente el secretario general de gobierno, pues recibes la mayor parte de la responsabilidad política y social de la conducción
de la administración pública del gobierno del estado. Entonces, en ese sentido, eres muy visible y das la cara, tienes la representatividad prácticamente pues política y pues de ahí dependen muchas cosas, ¿no? De las que te dejan el gobierno. Entonces, cuando te apersonas tú en eventos, siempre está esa sensación de lo que pueda pasar. Y te pasó con el informe del alcalde Miguel Varela, bueno, el que se dice alcalde, y te abuchearon, ¿no? Y abuchearon a la regidora de Morena porque yo estaba escuchando a la regidora de Morena y dije, pues es que no está mintiendo la regidora. No está mintiendo la regidora. O sea, Miguel Varela es un alcalde ausente. 65% de las sesiones han sido por Zoom, cuando a veces ni prende la cámara, me lo han dicho. No está por acá. ¡Hey! No. ¿Sabes si será él? O sea, un moped. ¿Un moped? ¿Hace cuenta? ¿Qué moped le gusta para ejemplificarlo ahí? Híjole, me va a ver muy... El come galletas, cabrón. Oye, hacía tiempo que no incurríamos así. Luego se va a Las Vegas, a Arizona, viaje de aniversario de bodas, de plena semana laboral. O sea, un montón de opacidad. Y pues le dijeron la neta. Entonces subes te recetan tu chiflido. Se entiende. Se entiende. Pero ese tipo de contextos hablan mucho también del ambiente político, que no es exclusivo de Zacatecas, ¿no? Porque igual ha ido la presidenta a Nuevo León y abuchean al gobernador ahí enfrente de la presidenta. Y también pues, mandan grupos también, o sea, sabemos cómo se maneja, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo soportar esos embates cuando evidentemente sabemos que tienen una connotación? ¿No? Que van dirigidos no a la atribución que representas, sino precisamente a la posibilidad, a la proyección política de Rodrigo Reyes. Porque al lado tenías sentado a otro que él sí anda haciendo proselitismo por todos lados. Él sí tiene una aspiración más pública en ese sentido, ¿no? Abierta, totalmente. ¿No? Abierta. Bueno. Abierto de par en par. Allá hay chamba pronto. Y vaya que sí, porque como la calabacea al hombre. Entonces, ¿qué te dice a ti ese momento en particular, secretario? Porque no lo viviste en otros lados. Porque también estuviste en representación en otros informes, has estado en representación del gobernador en otros lados, en otros momentos. No, pues estaba preparado. Eso? ¿Sí? ¿Estaba armado? ¿Crees? Yo creo que sí, pero no nos asusta. Yo es lo que les dije ahí en el informe, incluso. No me voy a subir al ring, les dijiste. No era el momento, ¿no? De subirse al ring. Es un ejercicio republicano. Yo sabía lo que iba también. Debo decir que la verdad es que después incluso las propias por donde se escucharon los chiflidos, al terminar el informe creo que las mismas personas me saludaron. Entonces, ¡que la hipotenusa! ¡Qué bárbaro! O es educación. Y la verdad, porque yo sí desprecié un saludillo por ahí de manera pública. Entonces yo se los dije ahí, no me preocupan. La verdad es que además, pues uno va a los informes también a decir en qué coincidimos, en qué hemos hecho por el municipio de Zacatecas desde el gobierno del estado. Se informó todo. Porque precisamente Varela se queja mucho de que lo limitan. Sí. De que hasta nos multan porque nos estacionamos aquí tratando de atender al pueblo. Y desde el colchón, ¿te acuerdas? Venga, alcalde, y levanta el colchón que está tirado. Entonces, siempre había una crispación. Luego ahí saliste en un video tú también en la Plaza Goite diciendo, mire, pues la ciudad está jodidona, ¿no? Y luego te contesta el departamento de limpia y no es cierto, y salen barriendo con su traje Chanel. Ahí hablamos del ambulantaje, ¿no? Ahí del ambulantaje. Sí, que está descontrolado en Zacatecas. Entonces, ha habido muchos puntos en los que pues, tú has tenido ahí disputas con la administración panista. Sí, es que a ver, la verdad es que sí, yo lo he dicho siempre, no pensamos igual. Pues no puedo decir yo que el PAN y Morena piensan igual.
que un gobierno panista va a ser igual que un gobierno de Morena. Por supuesto que son distintos, ¿no? Hay un detalle, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención del informe, más allá de... Mira, los chiflidos no me preocupan, incluso yo creo que dentro de todo fue un ambiente no el más terso, pero fue un ambiente que no se salió de control, sabíamos qué iba a suceder. Yo voy a defender siempre la visión de gobierno del Estado, la visión que tiene el gobernador, frente a cualquier otra versión o visión que no estemos de acuerdo. Y además tenemos muy buenos resultados aquí en el municipio de Zacatecas. La seguridad es uno de ellos, la percepción de inseguridad es otro, la inversión que se está haciendo ahora para hacer el Platabús, todas las obras que se han hecho de infraestructura, la Nezahualcóyotl, el Loerito, todo lo que se está haciendo también para poder seguir avanzando en el repavimento de las calles, en fin, muchos de estos inversiones que están haciendo en favor de Zacatecas. Me llamaron la atención de fondo y de forma una cosa y otra cosa. La primera, la forma. Fíjate que estaba presente el esposo de la gobernadora de Aguascalientes. Sí. Me llama mucho la atención que quien estaba dirigiendo a Miguel Varela, diciéndole cómo actuar, Era él. era el esposo de la gobernadora de Aguascalientes. Sí. Yo ahí lo puse en los operadores. ¿Qué es el operador político de Trejo? Pero entonces parecería ser que piensan que Zacatecas puede ser colonia de Aguascalientes. O que le quieren entregar. ¡Nos van a civilizar! O que le quieren entregar. Que le quieren entregar a Zacatecas Aguascalientes. O que gobierna a alguien más Zacatecas. Ah, ¿no? sí, lo vi. Y las fotos fueron tan evidentes. Yo estuve ahí. Y tengo fotos en las que la actitud, ¿eh? Sí. O sea, los brazos cruzados, como te estoy vigilando. Y después yo vi la actitud después de la postura de la regidora de Morena. Y se desencajó todo, ¿no? Porque él cree que la capital de Zacatecas es precisamente una extensión de Aguascalientes, porque así lo ha dejado, además de dejar entrever el propio alcalde, ¿no? Es que es mi madrina, entonces es una extensión. No, espérate, güey, o sea... Zacatecas para los zacatecanos. Sí, entonces, pues claro. O la doctrina Monroe, ¿no? ¿Cuál era? Sí, entonces ellos creen que el hecho de venir a vigilar supuestamente su inversión política, Claro. les da derecho, ¿no? Es una visión conservadora. O traen la pretensión de escuchar Sí. puras melodías dulces. Sí. Pero también yo creo que además se debió haber ido desencantado del fondo. Del informe de su propio Porque inversión política. aunque se trata de una rendición de cuentas, a ver, me parece sorprendente que se informe que canceló una obra, según él. Ese es su gran logro de gobierno. El logro es no haber hecho que no se construyera un segundo piso, que como lo hemos dicho, tarde o temprano se va a hacer. Oye. Porque se va a necesitar. Pero además... Oye, y lo dijo la regidora. Usted presume, pero además lo quisieron otros. Pero usted, ¿qué ha construido? ¡Uf! ¡Qué frase tan demoledora! sí, O sea, ¿qué has hecho tú, Miguel Varela, en un año? creo que es parte de lo que comentábamos ahora al principio, de cómo cuando estás enfocado en otra cosa, pues no te enfocas en lo que te toca hacer, ¿no? Exacto. Anunciaron la policía turística. Me parece que es una policía que puede funcionar. Es una buena iniciativa, pero es una iniciativa que echó a andar 3 días antes del informe. Sí. Y es lo que está informando ahora. Y más bien fue, para mí, el grueso de su informe fueron avisos, ¿no? Avisos sobre lo que está pensando hacer. Hay que ver si lo hace. Pero creo que hay muchos pendientes en el municipio de Zacatecas. Hay muchas cosas que la gente también está viendo. Al final yo no soy quien para juzgar. Sí, yo resido también en el municipio de Zacatecas y el pueblo va a ser quien lo juzgue. Pero la verdad es que a mí me pareció más un informe, no sé, primero sin muchos resultados, sin muchas acciones. Es que no fue un informe, fue un mitin político para Aguascalientes. Sí. Esa es la verdad, no, es en serio. Es en serio, fue un mitin político. Fue un mensaje para allá. Intentaron dar un mensaje hacia allá. Y no dijeron nada. Tal vez sea porque lo está dividiendo, no lo sé. Pero sí me parece que pudo, tal vez no hay acciones que comunicar, o tal vez se lo hicieron mal, no le ayudaron, no lo sé. Pero la verdad es que para el terreno que nos querían llevar a la confrontación, no me parece que
hayamos caído en esas provocaciones, no vamos a caer. Ahí están las plenarias municipalistas que son para los 58 municipios del estado. El gobernador tiene una visión municipalista, Zacatecas está incluida, por ejemplo, por supuesto es la capital. Esperamos que puedan ahora sí llegar a convenios peso a peso con el gobierno del estado. No han querido, esa es decisión también libre, soberana del municipio, que estoy seguro que le va a permitir el próximo año sí informar un poquito más de cosas, ¿no? Claro. Bueno. Pero la rechifla, como lo dije ahí, ni nos asusta ni nos preocupa. Ahí sí te pusiste el traje de foca. Ay, son consignas que sabemos de dónde vienen, porque te lo digo, a mí me sorprendió mucho que después de eso hasta me saludaron, ¿no? Algunos hasta me hicieron el honor de pedirme una fotografía. Yo creo que para decirle, a este fue el que le chiflé o no sé. Sí, puede ser. Pero sí, creo que dentro de todo yo siempre voy a defender la postura del gobierno del estado porque es una postura en la que creo. La visión del gobernador es una visión en la que creo y lo voy a hacer en todos los espacios, por más difíciles, adversos, críticos que sean. Si uno cree en eso, no puedes, ahora sí que, pues discúlpeme, pero no puedes culearte porque y esa frase va a quedar para siempre. Ahora, para que entienda el proctólogo, ¿no? Sí, son en términos proctológicos. Sí, no crean que es mal hablado el secretario. No. Oye, muchos pendientes, secretario, muchos pendientes de temas. Ojalá nos puedas acompañar. Sí, por supuesto, una cuarta vez. ¿En una cuarta? Que quiera ver jugar a los mineros. Una cuartita. Hace años que no voy a ir al básquetbol. Años. Hoy va a estar bueno. Contrastros de Jalisco. ¿Sí es Contrastros de Jalisco? Sí, Contrastros. Ahí fíjate, contra Jalisco, que se andan pimponceando cadáveres. No, ya que está. Son para allá, que van para acá. No es ping-pong. No es ping-pong. Ese es que lo resuelvan las fiscalías, que lo traiga la Fiscalía General de la República. Estamos de acuerdo en eso. También vamos a defender siempre a Zacatecas. No nos parecen que esas declaraciones se tengan que hacer a la ligera, pero vamos a seguir colaborando y cooperando en la seguridad regional y lejos de entrar en confrontaciones, en debates estériles, vamos a colaborar, vamos a investigar para lo más importante, que es saber quién es el responsable de haber asesinado a esas 6 personas, qué está pasando en la región. Porque además fíjate que Jalisco también tuvo una reducción importante del homicidio doloso en 2024. Sí, y lo hemos reconocido. Llevan un 25-26% que todavía está lejano a lo que ha podido lograr Zacatecas. Pero bueno, es un contexto también. Tiene 6 veces más población en Jalisco, claro, ¿no? Tiene sus bemoles. Pero no, y lo hemos dicho, la verdad es que el gobernador Pablo Lemos ha logrado avanzar mucho en el tema de pacificación. Por eso creo que no debemos dividirnos, pero tampoco vamos a aceptar que nos endosen cosas sin sustento, ¿no? Si hubo algo que sucedió, pues que lo investigue la Fiscalía General de la República, que nos ayuden también a reforzar la región y a brindar mayor seguridad a los habitantes, tanto de esa zona de Jalisco, como de Ojuelos, como a nuestros habitantes de aquí de Pinos, ¿no? Sí, porque luego se da por hecho que lo que expresó el gobernador de Jalisco es la verdad absoluta. Sí, eso se intenta establecer. Y dices, o sea, está bien que sean oposición, está bien que sean prensa de oposición, está bien. Pero hay que tener un contraste. Porque entonces, si nos vamos a los números, pues precisamente Jalisco ha logrado una reducción menor en la tasa de homicidio doloso en un 50% a lo que ha logrado Zacatecas. Claro. Eso no lo van a admitir jamás, ¿no? Lo que se trata es de maximizar y que se vea. Está bien, digo, yo además públicamente, tú lo sabes, secretario, también he sido muy crítico de la administración de David Monreal. Sí. Pero también hay elementos en los que dices, se ve una intencionalidad meramente amarillista. Dejen de ver a la Raki, por favor. No, es que de ¿cómo veras, se llama el que sale con el Raki, este compa que también inventa puras? Javier Lozano. No, otro, el que es experto según él en temas de seguridad. Sí, ¿no? El otro, ¿no? Un güey bien volado. Sí, de lentecillos, cachetón. Bueno, quién sabe. Por favor, no, es que de veras, sus dios son ¿cuántas veces van Loret que se disculpan al año? Como 4 veces, ¿no? Por favor, respétense poquito. Pero bueno, tenemos nuestros alerraquis zacatecas, sin duda. Así es. No, en serio. Vámonos, secretario, pues ojalá muchas gracias, aquí nos vemos muchos pronto. Temas pendientes, ¿no? Ven para que me dé otra vuelta al baño.
¿Ya? ¿Otra vez? No, yo digo la Todo. próxima. Esa vejiga A la y esa próxima, próstata la próxima. están fregadas. Aguas, porque estás chavo. No, a la próxima. ¿Eh? Yo digo Ya la la hacen por próxima. sangre. Ya la hacen por sangre. No, La sí, hacen ya por no. sangre. Ya no. Pero Los hay métodos dolorosos. No, hay casos en los que todavía sí a la antigüita. Y a usted le toca. Y usted no, yo ya. Salí bien. al En el antígeno. antígeno. Ah. En el antígeno prostático salí bien. Me dijeron, bueno, pero a lo mejor sí puedes traer ahí crecida la próstata. Y esa hay que hacerla. Pero le dije, no es a la antigüita, no. Lástima. Bendito Dios. Como que hizo cara de lástima. No, bendito Dios. No, está bien. Bendito Dios. No, pero porque es importante. Le vi las manos al ¿Tú cuántos proctólogo. años tienes? Yo tengo 47. No, pues ya ahora que yo llegué, creo que es a los 40 cuando lo tienes que hacer. 40, sí. Pues ya 2 añitos. No, pues se ve que ya vete a revisar porque. Vamos después. Muy bien. Allá se aprovecha. Al secretario general del gobierno. ¿Qué pasó? Muy bien. El secretario general del gobierno Rodrigo Reyes con nosotros. Venga, Gracias. Vámonos. En el. No, ya no voy a anunciar. Ya no anunciamos. Nos vemos el próximo. Y además les recuerdo que en este podcast. Me puedo equivocar, pero no creo.